Mi abuela bruja me dejó una herencia maldita. Hola Pepe, espero que estés muy bien. Te mando un saludo desde Serrano, Guanajuato. Te quiero contar mi historia. Mi abuela siempre fue una mujer muy extraña y misteriosa. Nunca fue de esas abuelitas tiernas que preparaban la cena y galletas de postre. Los últimos años que recuerdo de ella son algo confusos, entre peleas y constantes conflictos que tenían con mi mamá. Me llegan vagos recuerdos de cuando la visitaba en su casa, una casa antigua pero muy grande. Solía perderme por los oscuros pasillos, donde por ser tan tacaña nunca puso focos a pesar de tener dinero. Había heredado una gran fortuna de mi abuelo, quien falleció en circunstancias extrañas. Recuerdo que solía regañarme, especialmente cuando me aventuraba en largos paseos por el ático de su casa. Me advertía que nunca debía subir ahí, pues decía que había un enorme perro que cuidaba y que podría hacerme daño. Tras su expresión tosca y amargada, cambiaba radicalmente a una dulzura con un toque de perversión en su tono y mirada al decirme que cuando ella ya no estuviera en la casa, podría subir sin problema, pero de momento todavía no. Pasaron 2 años y ella falleció. Cuando asistimos a su velorio, que por cierto fue muy lúgubre, solo estábamos mis padres, cuatro señoras de aspecto oscuro y mal encaradas como lo era mi abuela y yo. Se acercaron las cuatro al ataúd abierto. Mientras mi papá consolaba a mi madre abrazándola, yo observaba cómo cada una de estas ancianas tomaba la mano de mi abuela y ponían un papel en ella, mientras las otras tres hacían rezos extraños, o al menos algún tipo de oración o lenguaje que jamás había oído. Al terminar, pareció que las cuatro estaban de acuerdo, pues se voltearon dando la espalda al ataúd y me sonrieron de una forma maliciosa que me causó escalofríos. Pasaron los días y se leyó el testamento, donde se le dejaba la casa a su única hija, mi madre. En algunas ocasiones íbamos a hacer arreglos y vender muebles. La última vez que fuimos, recordé cómo me jalaba del cabello o me pillaba cuando intentaba acercarme al ático. Sin embargo, esa tarde estaba decidida a explorar ese lugar al que nunca había tenido acceso en vida de ella. Abrí la puerta lentamente por si acaso hubiera un perro cuidando el lugar, aunque sabía que era improbable. El olor a muera intenso se mezclaba con otro olor más fuerte, a putrefacción. Busqué el interruptor a tientas y al encender la luz me encontré con un horror. Había un altar enorme con una estatua inquietante de una mujer con un rostro de animal. A sus pies tenía cabezas de animales disecados y podridos. Un velo lila cubría parte de su rostro, descendiendo hasta los pies. En sus manos sostenía un papel que me recordaba el que las ancianas colocaron en el ataúd de mi abuela. Estaba a punto de recogerlo cuando escuché un gruñido desde un rincón. Parecía un perro. Grité de terror al sentirme sorprendida, al descubrir que no estaba sola en aquella habitación. Volví la vista y vi una mesa de madera tallada con símbolos extraños. Encima de ella, un libro. Me acerqué y me di cuenta de que era muy antiguo. Lo empecé a hojear con cuidado porque creí que se iba a romper al mínimo tacto. Había recetas de brebajes, símbolos y palabras escritas en un idioma raro, imágenes de figuras como la que tenía frente a mí y otras más que al parecer eran ocultistas. En ese momento caí en cuenta de que mi abuela era una bruja. Antes de irme y asegurándome de que quizá estaba volviéndome loca, pues no encontré a ningún animal que hubiera emitido ese gruñido de perro, tomé el papel de las manos de esa estatua. En él venía escrita una frase que a pesar de mi corta edad en ese momento no entendí, pero ahora a mis 35 años sé que mi abuela estaba aclarando mi destino. Decía: continúa con mi legado, ha llegado la hora, prepárate para que así como yo, tú también seas esposa de Satanás. Las sirenas no siempre están en el mar. Historia enviada de Puebla. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Soy fan de tus videos. Me gusta mucho escucharte mientras trabajo. Quisiera contarte esta historia, no muy paranormal, pero es algo a lo que no le encuentro explicación. Soy de un pueblo ubicado en el estado de Puebla, en la parte de la Sierra Negra. Ahí la gente dice que las sirenas no solo se encuentran en el mar, sino que también saben volar y vuelan por los cielos en las noches. Se dice que es malo verlas, ya que podrían ocasionarte la muerte. Hace unos 15 años, yo tenía aproximadamente 10 años y no sabía sobre esto de las sirenas hasta que mi abuelita me lo contó. Me dijo que las sirenas son muchachas que se esconden en los ríos o en las grandes piletas de agua que la gente tiene afuera de sus casas. Si tenemos la mala suerte de verlas en la madrugada,
nos podrían aparecer en forma de una luz muy brillante, como una bola de luz amarilla. Esto causaría que ellas se asusten y nos manden una enfermedad en la cabeza. Si en el momento que vemos a la sirena no nos tratamos con limpias y un té de copal, podríamos morir con el paso del tiempo. La verdad, yo no creía en esto hasta que un día me tocó verlo y escuchar el testimonio de una persona cercana. Una tarde, mi madre decidió que iríamos a visitar a mi abuelita que vivía en un pueblo cercano, pero tendríamos que caminar, ya que en esos tiempos no había muchos taxis. Salimos de nuestra casa alrededor de las 5 de la tarde, y en ese entonces era la temporada en la que oscurecía a las 6 de la tarde. Tratamos de caminar lo más rápido posible, pero aún así nos alcanzó la oscuridad. Íbamos caminando, ya a unos minutos de llegar a la casa de mi abuelita, cuando de pronto escuchamos un sonido similar al del agua cayendo, pero muy tenue. En ese momento vimos pasar una luz amarilla a unos 5 metros por encima de nosotros. Pasó rápidamente. Mi madre me tapó la boca y me dijo, no, no lo digas, no digas qué estás pensando, ya que es malo incluso mencionarlo. Mejor corre para hacerte el té de copal. La verdad es que me sorprendió ver la luz y escuchar el sonido que emitía. Unos 2 meses después de lo ocurrido, una señora cercana a nosotros salió de madrugada al baño y afirmó haber visto una luz muy brillante al lado de una pileta de agua, la cual la asustó. Al cabo de unos meses, la señora enfermó con un fuerte dolor de cabeza, al no haber tomado el té, que se dice que es necesario tras presenciar a las sirenas. Lamentablemente, la señora intentó consultar a varios médicos, pero ninguno pudo determinar con exactitud su padecimiento. Finalmente, uno de ellos sugirió una operación para identificar un posible tumor, pero desafortunadamente ella no resistió y falleció. Su familia afirma que si ella hubiera compartido lo que vio en ese momento, quizás seguiría con vida. La verdad es que yo no sé qué pensar, pero a veces creo que es cierto que existen sirenas en ríos o montañas. Si no, ¿de dónde surgirían esas historias sobre seres mitológicos? Mi abuela dice que sus padres desde que eran pequeños veían a esas criaturas merodeando por las noches en los cielos. En aquel entonces no teníamos teléfono o televisión para ver cosas fantásticas como ahora. Mi abuela me hizo brujería para que me fuera mal en León, Guanajuato. ¿Qué tal, Pepe? Espero que te encuentres muy bien. Te comparto mi historia desde León, Guanajuato. Omitiré mi nombre por algunas razones. Esto sucedió aproximadamente hace 13 años, cuando era un adolescente. En ese entonces comencé a salir con una chica, la cual al principio parecía ser algo imposible, porque nos escondíamos para que no nos vieran sus hermanas. A ella no la dejaban tener novio por problemas personales. Ella cursaba el tercer año de secundaria y yo el tercer semestre de preparatoria. Decían que era muy pequeña para mí, así que nos prohibieron vernos. A ella no le iba muy bien en sus estudios, pues no pasaba de 7 u 8 de promedio. Yo no sabía qué impacto causaría yo en ella, pero después de platicar con ella y ayudarla, subió a 9 y 10. Solo estuve 3 meses con ella, pero no me sentía del todo a gusto, pues siempre era observado por sus hermanas, al punto que un día decidí terminar con ella. Más allá de cómo me miraban o me hablaban, sentía que no debía seguir ahí. Ese mismo día, cuando la terminé, sus hermanas me llamaron muy enojadas, diciendo que me iba a arrepentir, que sabían que la había dejado por otra chica, lo cual no fue así. Tenía mis razones y también que trabajaba y estudiaba. Se me hacía imposible tener algún noviazgo. Pasando los días, noté que por las noches no podía dormir. Sentía mucha comezón por todo el cuerpo y en algunas ocasiones escuchaba voces sin encontrar a nadie hablando. Dormía poco y a veces sentía que ya no era el mismo. Como ya no me alcanzaba el dinero para la escuela, tuve que abandonar mis estudios y dedicarme únicamente a trabajar. Sin embargo, perdí ese trabajo 3 días después de dejar a la escuela. No lograba encontrar empleo. Solo recibía entrevistas que no llegaban a ningún lado. Fue un periodo desesperante, hasta que finalmente hallé trabajo en un pequeño bar. Pensé que mi mala racha había terminado, pero desafortunadamente el trabajo duró poco, ya que el bar iba a cerrar debido a falta de ventas, lo cual no tenía sentido, pues el bar siempre estaba concurrido. Nuevamente me vi en la búsqueda de empleo. Con lágrimas en los ojos, le rogaba a Dios que me ayudara en ese momento difícil. El gerente del bar que cerró me ayudó a encontrar otro empleo en un bar cercano. Durante mi tiempo ahí, todo fue muy bien y permanecí trabajando durante un año.
En ese periodo conocí a una chica, aún recuerdo la fecha, 26 de mayo del 2013. Comenzamos a hablar y a conocernos, a pesar de las complicaciones para formalizar nuestra relación, ya que sus padres no permitían que tuviera novio. Sin embargo, para mí no era imposible lograrlo, así que ideamos un plan para hablar con su padre y lo conseguimos. Le pedí permiso a su papá para ser novio de su hija, lo cual aceptó, solo poniendo respeto mutuo. Regresando a la historia y cansado de perder mis empleos, se me agotaban los lugares para poder trabajar, hasta que vi la posibilidad de entrar a una gran empresa y gracias a Dios lo logré. En ese entonces, mi novia le comentó a su madre lo que yo estaba pasando y me llevaron con una bruja blanca. La verdad, iba temeroso y con miedo, pero sí creía en esas cosas. Total, entramos y empezó a echar las cartas, diciéndome que me habían trabajado con la muerte, una exnovia, dándome algunas características de ella. Quedé sorprendido al recordar con su descripción de quién era. Luego me pidió algunos productos, los cuales llevé en otra cita, y también me pidió hacer algunas cosas como rezos y baños. Para la tercera cita me dijo que mis caminos habían sido cerrados, los cuales ella había abierto y que en ese empleo duraría muchísimo. Así fue, trabajé en esa empresa 9 años. Por azares del destino o por suerte, ya no estoy ahí, ya que se tornó algo complicado. Solo pedí a Dios que me encontrara trabajo pronto y así fue. Actualmente tengo trabajo y me va muy bien. Hoy en día le agradezco a aquella señora que me ayudó a abrir mis caminos donde quiera que se encuentre, ya que lamentablemente falleció hace algunos años. También le doy gracias a Dios a aquella novia que tuve y que me llevó a poder salir de este problema. Digo, tuve novia porque ahora es mi esposa, con la cual tengo un hijo, y aún más agradecido de por vida a Dios que nunca nos olvidó y nos está ayudando a salir adelante. La carretera de la muerte en Chiapas. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Espero que te guste mi historia. Sé que en la mayoría de las ocasiones los abuelitos suelen ser personas que apapachan a los nietos, los consienten e incluso los defienden de los regaños bien merecidos de sus madres, esos en los que las mamás tienen razón, pero los abuelitos dicen, con mis nietos no te metas. A mí me hubiese encantado tener abuelitos así, tan cariñosos que no te quisieras separar de ellos. Podríamos decir que mi abuelita era cariñosa y linda, pero muy sumisa a mi abuelito, que era muy indiferente y machista. Además, creo que tenía algo de mala vibra. Al final, por mucho que mi abuelita nos quisiera, si él nos decía, váyanse de mi casa, lo hacíamos, y mi abuelita no decía nada, a pesar de desear que nos quedáramos a hacerle compañía. La casa de mis abuelos está en un gran terreno, construida hacia abajo, como en una lomita, y es muy grande. Hubo un tiempo en el que mis padres no andaban bien económicamente y vivimos en una parte de la casa, mi mamá, mis hermanas y yo. En esa época de mi infancia, la casa estaba rodeada de terrenos baldíos, con calles de terracería y árboles de pino. A pesar de que las calles eran de terracería, no era común ver carreteras ni caballos. Sin embargo, hubo una noche en la que por razones que no recuerdo, tuve que dormir en la casa de mis abuelos. Me asignaron la parte amplia de la casa, justo en una habitación con una ventana que daba a la calle. Ya era muy tarde cuando escuché el sonido de una carreta tirada por caballos. Estuve a punto de asomarme, pero mi abuelita entró y me advirtió que no lo hiciera, que no espiara por la ventana. Me ordenó que me durmiera y reiteró que no mirara hacia afuera. Por la manera en que me lo dijo, esa noche tuve mucho miedo y por supuesto no me asomé. Al día siguiente, cuando estuvimos a solas, le pregunté sobre el tema. Mi abuelita me contó que todas las noches en la madrugada se escuchaba esa carreta con los caballos, pero que no era conveniente asomarse ni observar. ¿A quién pertenece, abuelita?, le pregunté. Me respondió que se trataba de San Pascualito, a quien muchas personas recurren para curarse de enfermedades. Sin embargo, durante las noches sale con su carreta para ayudar a las almas a cruzar al otro mundo. ¿Es bueno entonces?, cuestioné, a lo que ella me contestó. Sí, pero si lo espías y te ve, tu alma subirá a su carreta y estarás perdida para siempre sin volver a tu cuerpo. Después de ese día, cada vez que escuchaba una carreta, jamás me asomaba. Con el tiempo, alguien me comentó que él la conocía como la carreta de la muerte, y creo que ese podría ser su nombre adecuado. Cuando tenía alrededor de 18 años y estaba cursando la carrera universitaria, contaba con 4 amigas cercanas,
todas ellas provenientes de diferentes municipios, a diferencia de mí, que era la única de la ciudad capital de mi estado. En una ocasión fui a quedarme en el lugar donde vivían dos de ellas, ya que teníamos que realizar un trabajo en equipo y decidimos hacer una especie de pijamada. Durante la noche, una de ellas propuso que contáramos leyendas o historias de terror que conociéramos, y cuando llegó mi turno, les relaté la leyenda de la carretera que mi abuelita solía contarme. También les mencioné sobre un templo dedicado a San Pascualito, donde se decía que te ramean para alejar las malas víveras y el mal ojo, el cual se encuentra en la zona del centro de la ciudad, aunque yo nunca había entrado. Días después, durante un día que salimos temprano de clases debido a una reunión de maestros, mis amigas decidieron pedirme que las llevara al templo de San Pascualito para que todas pudiéramos ramearnos. Acepté, ya que muchas veces al pasar por afuera del templo había sentido curiosidad por conocerlo por dentro. Desde afuera, el templo se veía como cualquier otra iglesia, pero al entrar y acercarte se podía ver una inscripción en la pared que decía algo así como Iglesia Católica Ortodoxa. No recuerdo exactamente si mencionaban a San Pascualito en específico o rendían honor a San Pascual Bailón. Antes de entrar, una persona se acercó a nosotros y nos pidió que respetáramos el templo, que no hiciéramos ruido y que usáramos unas mantillas en la cabeza que él nos proporcionó, las cuales debíamos devolver al salir. Al adentrarnos quedé asombrada. En el altar principal se encontraba una imagen de San Pascual Bailón. Al recorrer el pequeño templo, a un lado vi una imagen de San Pascualito, recostado en una caja de cristal, rodeado de papeles y fotografías con peticiones de los visitantes, así como veladoras de diferentes colores dejadas por la gente, algunas con sus peticiones escritas y adheridas al vaso. Leí una de las peticiones que pedía que su amor regresara a ella, y en otra vi una oración a la Santa Muerte, lo cual me pareció muy extraño. Una de mis amigas decidió salir y esperarnos afuera. En el lado izquierdo del templo se encontraba una habitación. Decidí no entrar al ver lo que había dentro, la imagen de la Santa Muerte, rodeada de numerosas flores y arreglos impresionantes. Frente a ella, veladoras de colores diversos. Desde donde me quedé, pude observar que su ropa estaba cubierta de peticiones escritas en papel y aseguradas con alfileres. Supuse que eran peticiones de los devotos. También noté la presencia de frutas, quizá manzanas, y escuché un rito en proceso en el interior. Salieron mis amigas y trataron de convencernos de ramearnos, pero tres no quisimos y dos de ellas sí se ramearon. Nosotras las esperamos afuera. Mientras las esperamos, devolvimos las mantillas. Yo le pregunté a la persona qué significaba ortodoxa y me dijo que esa iglesia y su santo San Pascualito y la Santa no estaban reconocidos por el Vaticano. ¿Sabías que San Pascualito, a pesar de curar con nuestros antepasados con hierbas, es considerado brujería en Roma? Según la persona, San Pascualito en realidad es San Pascual Bailón, reconocido por la Iglesia Católica. Se menciona que San Pascualito era una personificación de la muerte, utilizada para anunciar el fin de una epidemia a cambio de no ser olvidado. Entonces le pregunté al señor acerca de unas veladoras con peticiones que me parecían negativas, y él comentó que a pesar del temor que algunos sienten hacia la muerte, esta no es mala. Explicó que lo que se le pide es determinante y que al final ella es quien nos recoge el día de nuestra muerte. Dijo que aquellos que la persiguen para el bien encuentran protección, pero también advirtió sobre su carácter vengativo si no se le es fiel. Nosotros respetamos a quienes se encomiendan a ella, pero al salir le preguntamos a nuestras amigas si habían sentido miedo de ramearse estando cerca de la Santa Muerte. Una dijo que lo hizo debido a una mala racha, mientras que la otra para acompañar a la primera. Personalmente, opté por no volver a entrar, aunque mantengo mi respeto hacia esa creencia. Iba a ser monja y una cita me iba a ofrecer a Satanás en Zacatecas. Hola Pepe, por motivos personales, la siguiente historia quiero que sea anónima. Saludos desde alguna parte de Estados Unidos. Soy de Zacatecas. Cuando tenía 16 años decidí ser monja, animada por mi familia y su gran estima hacia una tía mía que dirigía un convento. A los 18 años ingresé muy motivada. Siempre asistía a la iglesia, recibía cursos de canto y estaba inmersa en actividades religiosas. Cuando entré al convento, todo me pareció muy normal. Todo transcurría según lo planeado. Hice muchas amigas, la mayoría de mi edad, y la verdad, no me pareció raro que todas fueran monjas jóvenes. Pensé que era algo natural en los pequeños conventos.
Una noche, después de unos cuantos meses en el convento, desperté a medianoche con ganas de ir al baño. Me pareció ver a la Madre Superior en el pasillo central, así que decidí buscarla. Avancé rápidamente, pero la silueta se desvaneció. Pensé que era porque aún estaba somnolienta, así que no le di mayor importancia. Al día siguiente, la Madre Superiora convocó a todas a una reunión. Dijo que era necesario que conociéramos todos los caminos del Señor. En ese momento, todas asentimos con la cabeza, pues no sabíamos a qué se refería. Explicó que esa noche habría un culto para el Señor y que todas deberíamos estar bañadas y presentarnos a la medianoche en la sala principal. A medianoche, todas nos reunimos en la sala. La monja superiora y dos líderes del convento repartieron vasos con una bebida especial. Explicaron que nuestra oración y devoción serían intensas y quizá necesitaríamos agua. Sin dudarlo, todas tomamos. Realmente éramos devotas del Señor. Comenzamos a cantar en latín, algo que nos enseñaban, pero sin explicar su propósito. Podría ser que ese día entenderíamos su significado, pensaba. Luego hicimos una pausa para tomar nuevamente la bebida. Algunas chicas comentaron que sentían que esa noche tendríamos una revelación del Señor, porque el ambiente se sentía diferente. Nos volvimos a unir tomadas de la mano. La monja pasó por detrás de nosotras, susurrando algo a cada una. A mí me dijo, libérate. En un instante sentí como todo se iba distorsionando. Me sentí débil, la visión se me ponía borrosa, los colores estaban cambiando y por alguna extraña razón empezamos a girar. En ese momento, la monja superior apareció en el centro de todas, sacó una y se cortó el brazo. Hubo mucha sangre. Sentía aún más miedo. No podía ver la cara de ninguna de mis compañeras. En un instante sentí que estaba lejos y a la vez cerca, que mi alma retumbaba en mi cuerpo. Quería soltarme de ese círculo, pero no podía. Tenía miedo de soltarme y que mi alma saliera volando. Durante esa lucha en mi cabeza, alguien abrió la puerta con un chivo negro enorme. El animal venía acompañado de un niño, o esa era una silueta. Entraron al círculo sin siquiera interrumpir el giro de todas. Cerré los ojos un momento y cuando los abrí, todas estábamos levitando a más de 1 metro del piso, mientras el animal estaba parado a dos patas mirándonos. Quise soltar la mano de las demás, pero todas estaban en algún tipo de trance. En un instante empezamos a bajar y el animal se acercó a cada una para comenzar a tener. Una por una nos retorcimos ante él, pero ninguna lo apartó. En un momento ya no era solo él, sino uno para cada una. Todas disfrutábamos su presencia, extasiadas por él, gritábamos sin poder siquiera respirar. Él nos hizo suyas, su mano tomaba mi cintura con facilidad y la otra mano tocaba mi rostro. Por momentos las usaba para y me golpeaba mientras él mantenía la intimidad. Mi mente no podía más, yo estaba al borde de la locura. Escuchaba una voz que me decía, adórame, ahora soy tu Señor, y yo obedecía, hablando en voz alta junto con todas las que estábamos ahí. Cuando volvimos en conciencia, nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho y no supimos cómo reaccionar. Solo nos amenazaron diciendo que nadie nos creería y que ellos podían hacer lo que quisieran con nosotras. Algunas intentaron irse del convento, pero fallecían en circunstancias extrañas. Otras se desvivieron y las que quisieron contar algo a otras personas tuvieron que. Toda aquella que no quiso servir a nuestro Señor fue encerrada en una mazmorra debajo del convento. A cada culto ofrecíamos a una como sacrificio y era utilizada por el demonio hasta que los, los cocinábamos para no dejar ningún rastro. Nunca nadie se enteró de nada, porque todas las ausencias eran explicables, con misiones al extranjero para actividades religiosas falsas. Pocas quedamos en el convento y todas las noches nos rendíamos ante nuestro Señor. Yo era una de las más devotas, pero solo lo hacía por miedo, ya que había ideado un plan para escapar. En una ocasión me puse muy mal del estómago, debido a una echada a perder que había comido deliberadamente. Al ser mi tía parte de la administración del convento y yo ser una buena servidora, tenía la esperanza de que me llevaran a un hospital. Para mi fortuna, así lo hicieron y me llevaron a uno que estaba lejos del convento. Ahí desperté 2 días después y una de las monjas me estaba cuidando. Para este punto, mis padres pensaban que yo le había entregado mi alma completamente a Dios y me habían mandado a misionar a Sudamérica en Brasil, sin comunicación y sin ningún tipo de lujos.
Al menos eso es lo que les habían dicho, así que no sabía nada de mí. Cuando estaba en el hospital y ya estaban por darme de alta, entré en desesperación, pues sabía que mi tiempo para irme de ahí se terminaba. Ya me habían llevado mi ropa para salir, así que solo era cuestión de tiempo para partir. En ese momento, por la desesperación, se me ocurrió el mejor plan de huida. Entré al baño para cambiarme y hacer mis necesidades. Cuando salí, convencí a la monja de que ella también entrara, pues el camino de regreso al convento era muy largo y quizá en el camino le darían ganas de hacer sus necesidades. Ella ni siquiera dudaba de mí, no desconfiaba, porque sabía que yo era una de las más devotas, así que aceptó, me dio su bolsa y entró. En cuanto entró, atasqué la puerta con una mesa de metal de esas pesadas que tienen rueditas y le puse los seguros a las llantas. Después salí de ahí inmediatamente. Lo que pasó después aún no lo tengo claro. Solo recuerdo que al revisar la bolsa de la monja tenía mis documentos personales, ya que se los habían solicitado en el hospital. Para mi fortuna, también tenía 9,000 pesos. Supongo que con eso iba a pasar mi estancia en el hospital. Sentí pena por ella, sabía que quizá la castigarían por haberme escapado, pero ya no quería seguir viviendo ese infierno. Salí a escondidas y tomé un taxi. Este me llevó a la central, donde tomé un camión a Monterrey y posteriormente a Reynosa. Recuerdo que mi plan todo el tiempo era cruzar a Estados Unidos, pero no cuento con visa, así que iba rezando. Le pedí a Dios que me ayudara a encontrar el camino correcto. Cuando se hizo de noche e iba en el camión, comencé a tener muchas pesadillas, en las cuales se me presentaba Satanás y me decía que regresara, que era suya, y que a donde fuera seguiría siendo suya. Yo solo le decía que mi alma le pertenecía a Dios y que ellos nos habían obligado a hacer algo que no queríamos, mientras le rezaba a Dios con fervor. Hubo un momento en el camino donde ya no sabía si estaba haciendo lo correcto. Temía porque le hicieran algo a mi familia o que me pasara algo a mí. Pensé en regresar, pero después me di cuenta de que era una oportunidad que Dios me había regalado, y si no la aprovechaba podía ser peor. Aparte, mis padres son personas acomodadas económicamente y tienen muchos contactos en altos mandos. Sabía que iban a estar bien, pero aún así no quería meterlos en esto. Cuando llegué a la frontera no sabía qué hacer. Veía el puente, pero sin papeles sabía que no lo podía cruzar. Tenía miedo de platicarle a cualquiera lo que había pasado. Creí que me juzgarían de loca, o peor aún, quizá podrían ser parte de esa maldita secta satánica. Sé que suena poco probable, pero en esos momentos uno desconfía hasta de su propia sombra. En eso se me acercó una señora que estaba vendiendo comida en la calle, y al verme llorando, me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, y por alguna extraña razón me solté a contarle todo lo que había vivido, cómo había escapado, y mi mal plan de cruzar al otro lado sin papeles, mientras lloraba desconsolada, como hacía mucho no lo hacía. En eso ella me dice: espérame aquí, mi hija va a llegar de trabajar. Ella trabaja en el otro lado, quizá te podamos ayudar. Cuando se fue la señora entré en pánico, pues creí que quizá regresaría con las personas de la secta o algo así. Como te comento, en esos momentos uno se vuelve muy paranoico. Traté de calmarme y confiar en ella. Después de unos segundos que se me hicieron eternos, la vi regresar con una chica casi de mi edad. Al parecer era su hija. Me presentó con ella y me ofrecieron ayudarme a cruzar. Iba a ser difícil, pero lo lograríamos con ayuda de los papeles de una amiga suya. Según me dijeron, éramos muy parecidas y eso ayudaría. Me prestaron los papeles y me dijeron que yo solo me portara como si ya hubiera pasado varias veces. Esta parte la recuerdo borroso, como un sueño, porque de pronto ya estábamos del otro lado. Agradecí como nunca lo había hecho. Ella me dijo que podía ayudarme a conseguir dónde dormir y un lugar donde trabajar. Acepté, y al día de hoy han pasado poco más de 20 años de eso. Sé que mis padres están bien por las redes sociales, pero jamás los he buscado directamente, ni ellos a mí. Supongo que se quedaron con la idea de que estoy en Brasil. Con el tiempo estuve investigando acerca de ese convento y supe que no es lo que parece, ni siquiera está registrado ante la Iglesia Católica. Aquella familia que me ayudó hoy en día es mi familia. Los ayudo y me ayudan cada que podemos. Aunque doña Martita, la señora que me ayudó, apenas falleció en el 2020 por el maldito COVID. Aún así, sigo en deuda con toda su familia de por vida. Te quisiera decir que esta historia tiene un final feliz, pero a pesar de que todos los días comulgo y le he entregado mi vida a Dios sirviendo, hasta el día de hoy todas las noches sueño con ese maldito demonio
y me dice que soy suya, que mi alma le pertenece y que jamás escaparé de él. El hombre del sombrero se quería llevar a mi hijo en Campeche. Hola Pepe, saludos desde Campeche. Espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar mi relato. Yo soy madre soltera de un joven de 18 años, pero esto sucedió cuando mi hijo tenía alrededor de 8 años de edad. En ese entonces empecé a experimentar una serie de sucesos que desafiaban mi escepticismo respecto a lo sobrenatural. Comenzó a ser muy común que en medio de la noche mi hijo se despertara gritando, alegando que veía a un hombre vestido de color oscuro, delgado y con sombrero. Al intentar tranquilizarlo, encendía la luz y le aseguraba que no había nada que temer. Sin embargo, estas noches aterradoras continuaron a la misma hora, para luego ser entre las 2 y las 4 de la madrugada, pues se despertaba gritando, o en ocasiones en estado sonámbulo, gritando que una bestia intentaba comer y que no lograba despertar. La situación se tornaba cada vez más angustiante, ya que mi hijo luchaba en su sueño, queriendo escapar de una amenaza invisible. Mi madre comenzó a orar por él todas las noches, lo cual parecía calmarlo temporalmente. Sin embargo, en una ocasión específica en la que mi madre no pudo realizar sus oraciones habituales, el episodio se repitió. Mi hijo sonámbulo intentaba huir gritando que una bestia quería devorarlo. Como pude, tranquilicé a mi hijo y le dije que podría dormirse conmigo, así que al día siguiente movimos su cama a mi cuarto. Todo marchaba bien, mi hijo dormía bien, estaba tranquilo, pero insistía en no entrar a su cuarto para nada, ni siquiera durante el día. Por alguna razón, el cuarto de mi hijo se sentía frío y se notaba oscuro, así que en mi escepticismo cambié las cortinas por unas más claras. Comencé a sacar cosas que ya no se usaban y a dar una limpieza profunda. Hasta las puertas de su closet que rechinaban las arreglé para que dejaran de hacer ese sonido. No encontré nada, ni vi nada que pareciera fuera de lo normal. Esa noche, por mi cansancio de la limpieza, decidí no cocinar la cena y compramos pizza. Estábamos todos tan tranquilos cenando y platicando, cuando de pronto se escuchó un ruido en la planta alta. Aunque todos lo escuchamos, nadie hizo ningún comentario y seguimos platicando. Como que de alguna forma decidimos ignorarlo sin decirnos nada. Pero luego se volvió a escuchar como que se abría la puerta del closet. Yo sabía que era la del cuarto de mi hijo, porque entre toda la limpieza que hice, según la había arreglado, solo volteé a ver a mi madre y entre creer y no creer dije, seguro es el viento. Dejé todo abierto porque tapé agujeros de la pared y resané otras cosas. Mi madre molesta dijo en voz baja algunas groserías, haciendo referencia a lo que sea que estuviese en el cuarto de mi hijo. Hablé con mi hermano y decidieron que ese fin de semana vendrían él con su pareja para acompañarnos y asegurarse de que no fuese algún ratero, pues temían que como solo éramos mi madre, mi hijo y yo, quisieran hacernos algo. Todo estuvo muy tranquilo ese fin de semana, hasta mi hijo aceptó quedarse en su cuarto el domingo. Al día siguiente era feriado, por lo que mi hermano estaba pensando en quedarse otra noche más con nosotros. Mi hijo se quiso ir a dormir a eso de las 10 de la noche. Subí a acompañarlo y estaba muy tranquilo. Lo dejé en cuanto vi que se durmió y me bajé a estar con mi mamá para despedir a mi hermano que estaba a punto de irse. Justo estábamos despidiéndonos y caminando hacia la puerta, cuando escuchamos cómo se cerró la puerta de su habitación de un portazo. Nos quedamos quietos mirándonos unos a otros. Luego escuchamos el grito de mi hijo y el rechinido de la puerta de su closet mientras corríamos hacia su cuarto. No podíamos abrir, tenía una desesperación enorme. Mi hermano pateaba la puerta. Todos de alguna forma intentábamos abrirla de muchas maneras y nada. Me puse a llorar, no sabía qué estaba pasando. No sé cómo, pero mi madre abrió la puerta. Cuenta que solo giró la manija y rápido entramos. No vimos a mi hijo por ningún lado. Yo sentía que me faltaba el aire. De repente se escuchó un toquido en la puerta del closet. Miramos fijamente unos segundos y fui a abrirla, y ahí estaba mi hijo dormido. Parecía que alguien lo había acostado ahí. Tardamos unos minutos en despertarlo, pues le hablamos y no abría sus ojos. Nos aseguramos que respirara, y sí, lo hacía con normalidad. Cuando por fin despertó, nos preguntó que por qué estábamos todos ahí, si debíamos vernos del otro lado. Le pregunté de cuál del otro lado, y nos dijo que un señor lo despertó y se lo llevó.
pero que el Señor le dijo que no tuviera miedo, que lo veríamos del otro lado. Le preguntamos que cómo era el Señor y dijo que ya no se acordaba. Pasó una semana más o menos y todo normal, no había señales de nada. Mi hijo ya quería dormirse él solo, por lo que me aseguré de que estuviera dormido y me retiré de su habitación. Más tarde en la madrugada, nuevamente comenzó a gritar que ahí estaba la bestia y que se lo quería llevar y señalaba hacia su closet. Al entrar no vi nada, revisé por todos lados, pero no vi nada. En un acto de determinación, mi madre entró a su habitación y comenzó a dirigirse con firmeza hacia lo que consideraba era una presencia maligna, utilizando incluso palabras fuertes para reprender a lo que fuera que estuviera intranquilizando a mi hijo. Aterrada por la situación, me quedé dormida abrazando a mi hijo, pero pronto experimenté algo inquietante. Sentí como algo o alguien separaba a mi hijo de mis brazos, provocando un grito de terror al sentir que intentaban arrebatármelo. No podía moverme y solo sentía cómo lo jalaban hacia abajo. No sé de dónde agarré fuerzas, pero me levanté, jalé a mi hijo hacia mí y cuando pude me fui a encender la luz. En ese momento, mi madre decidió buscar ayuda. A pesar de mi escepticismo inicial hacia las prácticas como las limpias, me encontraba dispuesta a considerar cualquier alternativa, dado que las cosas se estaban poniendo muy complicadas y yo no sabía cómo manejarlo. La persona que visitamos para realizar la limpia llegó a nuestra casa y se dirigió a la habitación de mi hijo. Encendió velas y brindó una atmósfera de solemnidad. Nos pidió que mantuviéramos todo cerrado para que las velas no se apagaran y comenzó a decir sus oraciones. Vi cómo se movían las puertas del closet como si fuera el viento el que las movía. Estaba a punto de justificarlo en mi mente cuando caí en cuenta de que yo había cerrado toda entrada de aire. Llevaba unos 30 minutos en el cuarto cuando salió a beber una botella de agua que traía. Le escurría el sudor y dijo que esto estaba muy difícil. Por un momento pensé que no se iba a lograr, pero pasaron unos minutos y nos dijo que estaba fluyendo, que no perdiéramos la fe, porque eso también afectaba de alguna forma su trabajo. Una vez que descendimos por las escaleras, experimenté una sensación extraña al percibir que algo pasaba al lado de mis piernas. Al expresar mi asombro, la persona a cargo de la limpia confirmó mis sensaciones y concluyó que aquello que tanto nos atormentaba había sido finalmente erradicado de nuestro hogar. Nos dijo que había sido algo fuerte y que nos recomendaba hacernos una limpia también para poder protegernos de que no se nos pegaran esas cosas. A pesar de que han transcurrido más de 10 años desde aquel suceso, el recuerdo sigue dándome escalofríos por todo mi cuerpo. Esta experiencia marcó un punto de partida en mi creencia sobre lo inexplicable y la importancia de mantener la mente abierta a realidades que escapan a nuestra comprensión. La protección y el bienestar de nuestros seres queridos pueden impulsarnos a considerar soluciones que están más allá de nuestro entendimiento racional. Ante lo desconocido, la respuesta puede encontrarse en lugares inesperados. Por mantenerme en mi posición de no creer, casi pierdo a mi hijo. La bruja que leía las cartas. Hace algunos años, a principios de los años 80, vivía por el rumbo del Parque Hidalgo. Aunque aún era un niño, mis hermanas mayores ya eran adultas en edad de tener novio, por así decirlo. En esa zona había una mujer de edad avanzada, muy bajita, jorobada, con cabello largo y canoso. Siempre llevaba consigo una gran bolsa que utilizaba para recolectar cartón y botellas de vidrio. Su aspecto era misterioso, con una mirada entrecerrada y malhumorada todo el tiempo. Corría el rumor entre los jóvenes de la colonia de que era hija de un duende y que además practicaba la magia. En una ocasión, una amiga de mi hermana le comentó que esa mujer echaba las cartas y era muy buena para dar amuletos relacionados con el amor, o sea, amarres. Vamos con la vieja de las botellas para que nos haga un trabajito, escuché que le dijeron a mi hermana. Híjole, no puedo, estoy castigada, le contestó. Ándale, llévate a tu hermanito para que te dejen. Dile que vas por un trabajo de la escuela. Y así fue, le dieron permiso para según ir por un trabajo escolar. Llegamos a la casa, era vieja, con una puerta de madera pequeña, también vieja. Tocaron la puerta y una voz chillante respondió, ¿qué quieren? Venimos para que nos eche las cartas. La anciana guardó silencio por un instante y de pronto abrió, pero solo sacó su cabeza mirando de un lado a otro. Pásense, nos dijo. Yo me quedo aquí, le respondí, pues me causaba un gran temor verla y estar adentro de su casa, pero mi hermana me jaló y me dijo,
Ni lo pienses, no quiero que te vean afuera y nos descubran. Entramos, la casa era pequeña con un pasillito y al fondo un cuarto con una mesa antigua, unos cuadros de unos santos muy viejos, muñecas horribles colgadas en la pared y un olor horrible a suciedad. Sacó un mazo de cartas antiguas y comenzó a echar la suerte. Comenzó con mi hermana, todo normal, y continuó con su amiga, pero esta era muy burlesca y al momento de decirle ciertas cuestiones le dijo: no te rías, muchacha, porque pronto llorarás mucho por una pérdida. La amiga burlona le respondió: ah, sí, ¿quién se va a ir? A ver, dime el nombre si tanto sabes. No acostumbro a esto, pero te lo voy a decir. Pero cállense, no me interrumpan, dijo la viejita. Nos quedamos callados y de pronto un pájaro muy raro que estaba en una jaula colgada en la pared gritó claramente y en castellano perfecto: tu abuelita. Yo estaba sentado en un bote y al mirar y escuchar al pájaro me fui hacia atrás. Me caí, me levanté, salí tropezando y levantándome de la vieja casa y eché a correr sin parar hasta llegar a mi casa. Días después nos mudamos a otra casa. Pasaron los años y un día regresé con mis amigos de la infancia. Para entonces ya había cambiado los refrescos por cervezas, los juegos por chicas y las canciones de Parchís por las de Soda Estéreo. Una noche al salir de una fiesta, compramos cervezas y seguimos viviendo en una jardinera de un viejo parque. Como había pasado mucho tiempo, casi no recordaba lo que había sucedido aquella tarde en la casa de la anciana, y con el alcohol menos aún. Estábamos en un lugar con árboles, oscuro. Para ir a orinar, vi que lo hicieron a un lado, en una casa que se estaba derrumbando. Llegó mi turno y me dirigí a la casa en ruinas. Vaya error. Entré, pero como pasaban autos fui más adentro. Mientras estaba haciendo mis necesidades, de pronto sentí un temor que se apoderó de mí. Miré a mi alrededor y, oh Dios, era la casa de la bruja. Miré hacia el fondo y estaba el viejo escritorio, la bruja sentada, rodeada de sus macabros títeres y muñecas. Me miró fijamente, una risita burlona se dibujó en su rostro. Sin más ni más salí corriendo. Llegué con mis amigos todo mojado del pantalón temblando y les dije: no, ¿por qué no me dijeron que era la casa de la bruja? Ahí estaba y me cachó su casa. No manches, güey, me dijeron. Ahí no hay nadie. La viejita de las botellas falleció hace 2 años. Un sacerdote perdió la vida por hacer un exorcismo en Guadalajara. Hola Pepe, te quiero contar mi relato. Mi familia y yo somos de Guadalajara. Vivimos en la colonia moderna. Cuando tenía 6 años, mi padre nos abandonó, por lo que un tío, hermano de mi madre, que se preparaba para ser sacerdote, decidió ayudarla con nuestra educación y gastos. En casa vivíamos mis 3 hermanos, mi tío, mi madre y mi abuela. Recuerdo de que a pesar de que mi tío se la vivía en el seminario, durante ese tiempo estaba como en un año sabático. Nos iba bien y todo marchaba bien, pero en una ocasión mi hermano que iba en la secundaria se puso a jugar la ouija con sus amigos y se trajo algo a la casa. No jugó una vez, cuenta que al menos lo hizo unas 5 veces, que según él y sus amigos nunca vieron nada raro. Dejaron de jugar cuando a uno de sus amigos le comenzaron a mover su cama por las noches mientras dormía. Nos contó que le dijo: desperté porque mi cama parecía estar en el agua, se movía como si estuviera entre las olas del mar, pero al pasar de los días decidieron volver a jugar, todos, incluyendo a quien le habían movido su cama. Nadie sabíamos de eso hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas en casa. Por lo mismo de que mi tío estaba en todos sus asuntos de convertirse en sacerdote, en la casa había muchas cruces y cosas religiosas colgadas y puestas por todos lados, ya que eran regalos de familiares y amigos. Todo comenzó cuando se comenzaron a escuchar golpes en las habitaciones, como si alguien le pegara con algo a la puerta. Solo se oía un golpe, pero era uno en una de las habitaciones y otro en la otra y así. Al principio no nos asustamos, pensamos que quizá era la madera crujiendo o incluso que a la pared se le andaban haciendo grietas. Pasaron los días y de pronto ya no cerraban las puertas de las habitaciones. No nos asustábamos tanto porque culpábamos al aire o a cualquier cosa. El temor comenzó cuando las puertas nos las cerraban en la cara para no entrar, o que estábamos adentro de la habitación y se cerraban haciéndonos difícil salir porque no podíamos abrirlas. Mi tío tuvo que hacer oraciones y cosas para sacar lo que hubiese dentro de la casa. Hasta ese punto nadie sabíamos que mi hermano había jugado con la ouija.
hasta que un día cuando mi mamá fue a recogerlo a la escuela, se acercó una señora, madre de uno de sus amigos, para platicar con ella. Le preguntó si estaba al tanto de que sus hijos estaban jugando con la ouija y que era grave, porque a ellos les estaban pasando cosas muy feas de noche y no lograban dormir, que todo estaba complicado. Mi mamá, sorprendida, les dijo que no sabía nada, pero que tenía sentido, ya que nos comenzaban a pasar cosas extrañas en la casa, y le comentó lo de las puertas. La señora le dijo que ellos así habían empezado, que ella no creía en esas cosas, pero que su esposo sí, que por lo tanto se iban a ir con una de sus hermanas a pasar unos días, porque la situación se había puesto muy complicada. Mi madre, en todo el camino de regreso, no le dijo nada a mi hermano. Lo que hizo fue hablar con mi tío y contarle para que la situación en casa no se pusiera peor. Mi tío le dijo que entonces ya sabía qué hacer. Le encargó comprar algunas cosas y ver a dónde nos podía ir a dejar para que nosotros no estuviéramos ahí presentes. Por alguna razón, esperaron un día más para hacerlo, pero esa última noche fue muy horrible. Había apagones en la casa, las cruces se voltearon y cayeron casi todos los cuadros. De acordarme, me da tanto miedo. Se llegó el día que hicieron todo. Yo no estuve presente, pero por lo que cuentan estuvo complicado. Mi tío llevó a otros sacerdotes para que lo ayudaran. Al final lograron sacar lo que nos molestaba. Más o menos un mes después, mi tío comenzó a adelgazar. De hecho, ya se le notaba, sobre todo en su rostro. Cuando pasó todo eso, yo tenía 10 años y no comprendía por qué no debía decir algunas frases, pero me daba cuenta de que mi madre se ponía muy triste cuando le decía que mi tío estaba muy flaquito de su cara. Bueno, pasó lo que nadie quería. Mi tío falleció unos meses después, en circunstancias muy extrañas. Nunca dieron con alguna enfermedad que le estuviera pasando. De hecho, los otros sacerdotes le dijeron a mi madre que quizá mi tío se había esforzado mucho por sacar lo que estaba dentro de la casa. Por todo lo que había pasado, entre las pláticas de mi madre y mi abuela, pensaban que ni los sacerdotes ni mi hermano les decían todo, que ocultaban las cosas, porque mi tío en sus últimos días se la pasaba en el seminario. Ya más grandes, llegamos a pensar que mi tío dio su alma a cambio de la de mi hermano. Esa era una conversación que salía con frecuencia. De alguna forma estábamos preocupados, aunque la verdad es que nunca le preguntamos a mi hermano, porque de por sí ya se sentía muy culpable. Nos costó mucho dejar hablar del tema, hasta que un día me informaron que mi tío había llamado a la policía pidiendo ayuda, a pesar de que mi tío ya tenía como 3 años de fallecido. La policía llegó a casa buscándolo. Conmocionada, salí al exterior preguntándome si aquello era una especie de broma, ya que incluso dieron su nombre y todo. Al explicarles a los oficiales que mi tío había fallecido desde hacía tiempo, se comunicaron con la central para verificar la situación, confirmando que efectivamente había un reporte en relación a nuestro hogar. Nos comentaron que en la llamada mi tío les había dicho que era urgente que fueran, porque a pesar de que él estaba bien, su familia no, y que necesitaba la ayuda de la policía. Dado que recientemente habíamos hecho cambios en la fachada de la casa y aún no estaba terminada, los policías mencionaron que inicialmente habían tocado en otras casas al no poder identificar la nuestra, ya que no tenía número. Uno de los vecinos, al igual que yo, les explicó que era imposible que mi tío hubiera pedido ayuda. Ante esta, ante esta inexplicable situación, el oficial solicitó una copia del informe, ya que en todos sus años de servicio nunca había experimentado algo similar. Curiosamente, el policía compartió conmigo su creencia de que este tipo de eventos podrían ser una forma de asegurar de que todo estaba bien por parte de mi familiar difunto. Mi mamá y mi abuela no sabían qué decir, estaban tan impactadas como yo. Mi abuela quiso ofrecer algunos rosarios para mi tío y todos la acompañamos. Desde ese momento se tomó la decisión de dejar de hablar así de mi tío para darle su descanso. Quizás simplemente se esforzó mucho por dejarnos bien, pero su alma estaba con Dios. Mi hermano, en cuanto cumplió su mayoría de edad, se fue de la casa. Pasó mucho tiempo sintiéndose culpable por lo que había pasado. Después de unos años, cuando terminó su carrera, él también ingresó al seminario para ser sacerdote y actualmente está en Roma. Se está preparando para ser exorcista. Hasta el día de hoy sigo sorprendida por lo sucedido, pero confío en que mi tío está en un lugar mejor. Soy buscador de oro y estas son mis experiencias paranormales. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero relatar mis historias, espero que te gusten.
Desde muy pequeños, nuestro padre nos enseñó a mí y a mis 7 hermanos a trabajar en la minería artesanal. Se trataba de extraer oro de los pequeños riachuelos con una pala y una batea de madera. De los 7 en la familia, solo 3 nos dedicamos a esta labor de lleno. El proceso consistía en instalarnos junto a un pequeño río, montar nuestro campamento y comenzar a extraer oro del lecho fluvial, lavando la arena en la batea. Antes de establecernos en el lugar, solíamos llegar semanas antes para asegurarnos de la presencia del preciado metal. Durante nuestra estadía en el lugar, algunos o varios de nosotros salíamos a los pueblos cercanos a comprar provisiones. Además de mis hermanos, contábamos con otro compañero. Durante el día nos dedicábamos a la extracción de oro del río y en las noches pescábamos, cazábamos o simplemente jugábamos a las cartas. Siempre salíamos en grupos de 3 por las noches para no dejar el campamento desatendido. Con esta breve introducción, me gustaría compartir algunas de las aventuras vividas en ese tiempo. Una de las experiencias que más me marcó fue una noche en la que decidimos salir a cazar en un gran bosque, al otro lado del riachuelo. El agua no era muy profunda, por lo que pudimos cruzar caminando. Llevábamos 2 escopetas, éramos los 3 hermanos juntos. Al llegar al comienzo del bosque, nos encontramos con una anciana, la cual nos sorprendió, ya que creíamos que no había habitantes en esa zona, pues estaba muy adentro en la naturaleza. Al pasar junto a ella para saludarla, con un tono ligeramente brusco, nos advirtió que no subiéramos a la montaña, ya que había brujas que nos perderían. A pesar de su advertencia, continuamos nuestro camino. Sin embargo, a menos de 1 kilómetro de donde la habíamos visto, las linternas comenzaron a fallar. Ninguna de ellas, ni siquiera la de repuesto, funcionaban. Como el hermano mayor que soy, les indiqué que debíamos regresar, pero nos enfrentamos a un problema. Habíamos perdido el sendero por el que habíamos subido y nos encontrábamos en un lugar lleno de árboles donde no se podía ver nada. Empezamos a tratar de ubicar, pero era imposible, así que decidimos sentarnos y esperar un poco. Los árboles empezaron a moverse y de ellos comenzaron a caer unas pequeñas partículas. Parecía arena, pero al percatarnos de qué era, nos dio un tremendo asco. Era materia. De repente, una risa atronadora llenó el bosque. Un viento helado nos cubrió por completo. Esa risa y un aletear pasaban por encima de nuestras cabezas. Solo veíamos una sombra inmensa, como un pájaro gigante. Asustados, nos pusimos de pie y empezamos a caminar sin rumbo fijo. Más que caminar, corríamos sin saber a dónde. Mientras más corríamos, más tupido se hacía el bosque y más fuerte y tenebrosa era aquella risa infernal. Era tan espeso el bosque que ya nos hacía daño en el cuerpo, ya que algunas ramas gruesas y espinosas nos golpeaban con furia. Nos detuvimos, no había a dónde más huir, pero mi hermano menor, el más valiente de todos, sacó su machete y me pidió el mío. Los levantó al aire y desafió a quien fuera que estuviera haciendo aquello, bruja o demonio. Lo retó a duelo, siempre con los machetes en cruz. Un chillido aterrador se escuchó en la copa de los árboles y por fin volvimos al camino. Regresamos al campamento temblando y le contamos todo a nuestro compañero. El fin de semana siguiente, 3 de nuestro campamento fueron al pueblo a comprar víveres. Yo me quedé cuidando el campamento, lavando mi ropa en el río. Estaba muy concentrado en mis actividades cuando a mis espaldas me hablaron. Casi me mandan al cielo por el susto. Al voltear a ver, era la anciana de esa noche. Me dijo que debíamos marcharnos, ya que no éramos bienvenidos ahí. Apenas iba a responder algo, pero esa anciana ya se había perdido entre los arbustos, con una velocidad imposible. Cuando los otros 3 regresaron, les conté lo sucedido. Mi hermano menor, que siempre fue el más osado, dijo que no debíamos temer, que esa era una vieja loca. Sin embargo, en la noche, la percepción de lo que pasaba cambió. Mi hermano despertó alrededor de las 2 de la madrugada, gritando que algo estaba sobre él, que sentía un alma, un espíritu o un demonio. Gritaba como loco, diciendo que alguien lo estaba desviviendo, que no lo dejaba respirar. Corrimos a ver qué pasaba, pero ahí no había nadie, solo estaba él, con sus ojos desencajados, asegurando que un ente maligno o una bruja lo había molestado. Nos volvimos a dormir, pero él con miedo quiso acostarse conmigo en mi tienda. Mientras dormíamos, escuchamos ruidos en la cocina.
Nos levantamos y encontramos que el café, el azúcar y varios artículos de la cocina estaban tirados por todas partes. Aquello parecía cosa del demonio. Al regresar a mi tienda, escuchamos otra vez esas carcajadas horribles en el cielo. Sentimos un miedo terrible y comprendimos que eran brujas de verdad. Al día siguiente, desmontamos el campamento y nos fuimos de ese lugar para nunca más volver. En otra ocasión, en un lugar diferente, pasó lo mismo. Mis compañeros se fueron al pueblo y yo me quedé solo ahí. Eran más o menos las 12 del mediodía. Me dispuse a pescar y en eso vi a una joven mujer que se acercaba. En aquel lugar solía haber casas cercanas y a la gente le gustaba ir a charlar con nosotros. Sin embargo, la mujer que vi frente a mí era diferente. No la reconocía, pero lo que me asombró no fue eso, sino que venía de la cintura hacia arriba. Su hermosa figura me dejó sin aliento y sus labios me dejaron sin palabras. Me saludó cordialmente y me invitó a bañarnos en el río, a lo cual acepté. Entendí lo que quería y rápidamente me quité la ropa también. Ella fue la primera en lanzarse al agua. En ese momento vi algo aterrador. Al entrar en el agua, dejó de ser una mujer para convertirse en una gran serpiente. Retrocedí asustado mientras esa serpiente con voz de mujer me llamaba y me decía que la acompañara. Miré su ropa, que resultó ser piel de serpiente, y corrí a mi tienda, donde me quedé hasta que regresaron mis compañeros. No quise contarles lo sucedido, era algo difícil de creer. Pasó el tiempo y nos pasó otra cosa que también nos pareció extraña, ya que parecía que el oro se nos perdía. Bueno, no se perdía por completo. Lo que uno saca del río son pequeñas chispas de oro que al acumularse forman una buena cantidad. Cada día al sacar el oro lo envolvíamos en una pequeña tela y lo guardábamos hasta el día siguiente para agregar más. Sin embargo, al día siguiente notábamos que había disminuido. Nos estaban robando. Como era de esperar, los hermanos sospechábamos de que no era de nuestra familia. Sin decirle nada, nos turnábamos para vigilar el oro día y noche. Esa noche me tocaba a mí. Estaba muy atento al lugar donde lo dejábamos, cuando lo vi llegar, pero no era mi compañero. Ante mis ojos había un duende, tal como nos lo describen los libros, un viejo pequeño con barba, una pipa, un gorro colorido y un pequeño saco donde echaba un poco de nuestro oro y cantaba alegremente. Después de tomar el poco oro que para él era una gran carga, se marchó camino al río. Al otro día por la mañana le conté a mis hermanos y a la siguiente noche estuvimos los tres. Entre nosotros comentábamos que debía tener mucho oro guardado y que sería nuestro. Cuando regresó esa noche lo seguimos. Llegamos al río y para nuestra sorpresa el agua se abrió y él entró. Las aguas volvían a cerrarse y nos quedamos perplejos sin saber qué hacer. Lo seguimos 3 noches más, pero nos resultaba imposible entrar con él. Decidimos guardar el oro en un cajón metálico, del cual los cuatro teníamos llaves, pero ninguno era el. Dejamos algunas pepitas de oro para el duende y buscamos en el lugar donde se perdía en el río. Fue ahí donde nos fue mejor en la búsqueda de oro. Una noche en la que el duende no fue por sus pepitas, comprendimos que el oro se había agotado en ese río. En algún momento te mandaré más de mis historias, espero que les hayan gustado. Los relatos más aterradores de la gente del campo. La vida en el campo nos brinda diversas experiencias, algunas divertidas, otras potencialmente peligrosas, y también las hay misteriosas o incluso terroríficas. Manuel y yo éramos hermanos inseparables. Él era 2 años menor que yo. Nuestros días transcurrían desde la escuela hasta llegar a casa, y en nuestro tiempo libre solíamos ir al bosque para disfrutar de la belleza de la naturaleza. En particular, ese era un día sábado por la tarde, y nuestra madre nos pidió que fuéramos a buscar una fruta llamada poma rosa. Esta crecía en las orillas de los ríos, por lo que era una tarea que disfrutábamos enormemente. Nos encantaba visitar el pequeño río y bañarnos ahí, pero sobre todo nos gustaba ir a la cueva del Moján, aunque no era propiamente una cueva, sino un lugar donde el río fluía entre una gran roca. Al entrar, se sentía como si estuviéramos dentro de una cueva, rodeados de árboles que se enlazaban por encima de la roca. Aquel lugar nos parecía mágico. Para hacerlo aún más especial, había una pequeña cascada donde solíamos bañarnos y pescar. Del río sacábamos 3 especies diferentes de peces: las zabaletas, que eran las más difíciles de atrapar,
pero también las más deliciosas por su sabor único. Luego estaban las truchas y las tilapias. Esa tarde, al llegar al lugar indicado, mi hermano se dispuso a buscar las cañas de bambú que guardábamos escondidas detrás de una saliente de la roca para pescar, pero no pudo encontrarlas. Sin decir más, decidió regresar a casa a buscar otras. El río era pequeño, solo había uno que otro lugar donde se formaban profundidades, y era ahí donde solíamos pescar. Entré en el lugar que conocíamos como la cueva del Moján, sumergí mis pies en el agua y empecé a jugar con la corriente del río. Sin darme cuenta, me fui quedando dormido. No supe cuándo ocurrió, pero me desperté profundamente recostado sobre una roca dura, meciéndome con el arrullo de la caída del agua. Entre las grietas de las rocas crecían pequeños arbustos que le daban un encanto especial al sitio. No tenía idea de cuánto tiempo había dormido. Al despertar, creí que el sonido que escuchaba era el de la cascada y lo confundí con voces. Pronto me di cuenta de que eran voces suaves, pero claramente audibles. Eran pequeños seres que caminaban por la roca. Lo que antes eran arbustos, ahora eran duendes que pescaban con nuestras cañas. Se les oía felices mientras realizaban su labor. No podía creer lo que veían mis ojos, así que los froté para ver mejor, momento en el que los duendes notaron que estaba despierto y desaparecieron. No se desvanecieron en el aire, simplemente se transformaron en los pequeños arbustos que salían de la roca. Me puse de pie, queriendo creer que había sido un sueño. Sin embargo, las dos cañas de pescar tiradas a un lado me decían que era real lo que había visto. No quise darle más vueltas al asunto, así que tomé las dos cañas y emprendí el camino de regreso a casa, pues ya era hora de que mi hermano hubiera regresado. En un pequeño recodo del río, lo encontré parado con las dos cañas al hombro, pero con la mirada perdida en la corriente, como si estuviera en otro mundo. Al llegar a su lado, puse mi mano sobre su hombro y lo asusté. Parecía como si lo hubiera despertado de un trance. Dio un salto y me preguntó que qué sucedía. Eso mismo te pregunto yo, fue mi respuesta. Me contó que al llegar a ese lugar le pareció ver una serpiente dorada que salía del agua. Al acercarse para ver de qué se trataba, perdió la noción del tiempo y del lugar en el que se encontraba. Al ver las cañas que yo llevaba, me preguntó que dónde las había encontrado. Le narré la historia de los duendecillos, explicando que eran ellos quienes las tenían. Él se quedó pensativo y mencionó que seguramente fueron ellos quienes le impidieron seguir su camino para evitar ser descubiertos. Quizás sus ojos no estaban entrenados para ver lo mismo que los míos. Regresamos a casa sin peces ni pomos rosas. Otra de nuestras aventuras ocurrió una tarde-noche. Mi madre nos pidió buscar 4 gallinas que no se habían subido al árbol que nos servía como gallinero o como dormitorio para las gallinas. Era muy extraño que las aves de corral, a pesar de que caminaban libremente por todo el lugar, no llegaran a la caída de la noche a dormir. Así que mi hermano y yo emprendimos camino por lugares que sabíamos que las gallinas se mantenían y sí que las encontramos, pero de la manera que menos creíamos. En un paraje alejado de la casa, en medio de unos grandes árboles, estaba una vecina nuestra con su cuerpo totalmente lleno de algún ungüento de olor muy fuerte y fétido, mientras las gallinas y otras aves del bosque caminaban alrededor de la vecina como hipnotizadas. Esta rezaba algunas oraciones que mi hermano y yo nunca antes habíamos escuchado. Pasó algo así como una hora y ya se había hecho completamente de noche. En un momento dado, la mujer dio un chillido seguido de una carcajada, abrió las manos y salió volando por los aires. Mi hermano y yo nos abrazamos asustados. Las aves y las gallinas de mi madre cayeron al suelo revolcándose, como si les hubiese dado un ataque. Sin decir nada, cada uno agarró 2 gallinas y corrimos a casa. Al llegar, no le dijimos nada a mi madre. No es que no quisiéramos, es que estábamos muy asustados. Cuando ella nos recibió, las gallinas estaban recuperadas, aunque un poco aturdidas. Al despertar a la mañana siguiente, mi madre estaba cavando un hoyo para enterrar a las gallinas. Habían muerto durante la noche, pero eso no era lo más extraño, ya que olían muy mal, a lo que olía la bruja esa noche. Mi madre nos preguntó dónde las habíamos encontrado. Ya más calmados, le contamos lo de la vecina bruja. Mi madre estaba molesta. A media mañana nos pidió acompañarla a donde aquella mujer que vivía un poco más arriba de nosotros. Mi hermano y yo estábamos asustados, pero no nos quedó de otra más que acompañar a nuestra madre. Al llegar, mi madre la llamó desde afuera por su nombre. Ella salió y nos saludó con cordialidad, invitándonos a entrar. Mi madre, sin responder el saludo, le dijo lo que nosotros habíamos visto en la noche y lo que le había pasado a sus gallinas.
La vecina se disculpó y dijo que le pagaría a los animales. Mi madre le dijo que no había necesidad, pero que le prohibía volver a pisar su propiedad. De ser así, la ataría con el cordón de San Benito. La mujer se quedó en silencio y asintió con la cabeza. Volvimos a casa. Mi madre no habló más del tema, solo dijo que a sus gallinas las había tocado una bruja. Desde aquella ocasión no volvimos a ver a aquella mujer con los mismos ojos. Ya le temíamos.